Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Bendiciones en este momento. Al meditar en la palabra del Señor, yo creo que es lo que siempre recibimos. Bendiciones. Bendiciones, ¿verdad? Y en esta ocasión también vamos a meditar en la palabra del Señor y cómo es hermoso que Dios habla por medio de su palabra. Su Espíritu Santo nos aconseja y nos ayuda para que nosotros tengamos respuesta a lo que estamos buscando. Y en esta ocasión tenemos la lectura de la palabra del Señor en Hechos 5, versículos 27 al 42. Vamos a escucharla y enseguida meditamos. Hechos 5, 27 al 42. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Después de que meditamos en la palabra de Dios, nos enseña este pasaje. Es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se deben de tomar decisiones espirituales y cómo no se deben también de tomar decisiones que no son guiadas por Dios. Es más, en esta ocasión nosotros encontramos que cómo debemos de hablar y de hablar con denuedo la palabra del Señor, ¿verdad? Se fijan cómo en el pasaje a ellos se les está prohibiendo, otra vez a Pedro, a los apóstoles, se les está prohibiendo que hablen la palabra, que hablen la palabra. Ya en estos tiempos es muy difícil que alguien nos prohíba que hablemos la palabra. Habrá en algunos lugares que sí lo hagan, ¿verdad? Pero en esta ocasión encontramos aquí que a ellos sí se les estaba prohibiendo que hablaran de la palabra. Es más, se les había prohibido compartir las enseñanzas que ahora ellos tenían. Y todo, fíjese, y todo Jerusalén estaba atento al mensaje que ellos estaban dando. Por eso los sacerdotes estaban tomando precauciones para decirles a ellos que no siguieran hablando. Les estaban prohibiendo que no siguieran hablando la palabra del Señor. Pero ¿qué es la decisión de ellos? Ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres.
Y ellos se van, ¿verdad? Siguen haciéndolo, aun cuando los toman y los llevan. Pedro y Juan, en cambio, con dominio propio, explicaron que lo que decidían hacer solamente era obedecer a Dios. No estaban haciendo nada malo, como en ocasiones nosotros decimos, es que no estoy haciendo nada malo con hablar, con predicar la palabra del Señor, donde sea. Ahora, claro, hay lugares donde ya se tiene que sacar un permiso para hacerlo. Y legalmente, bueno, pues estamos bien si lo hacemos. Pero no, lo importante es que no dejemos de hacerlo, porque como ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hagámoslo donde quiera que estemos. Hagámoslo. Dios nos da oportunidades para que nosotros hablemos de su palabra, ¿sí? Entonces, obedecer a Dios. Por obedecer a Dios, ellos eran encarcelados. Ellos eran llevados presos. Pero pues no les importaba. No les importaba, ¿verdad? Hay un versículo que dice que Gamaliel, ¿sí? Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este hombre tenía una sabiduría especial, además de ser un hombre tan preparado, ¿verdad? En el cual nosotros sabemos que Pablo fue instruido a los pies de él, de Gamaliel. Entonces él hace que los saquen fuera y empieza a hablar de ellos, ¿verdad? Empieza a hablar de ellos y empieza a decir que ellos pues no están haciendo nada malo y que la gente a lo mejor va a decidir que no se les hiciera nada. Porque dice el versículo, luego les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres, ¿sí? Porque antes de estos días se levantó Teudas, un hombre, diciendo que si alguien a se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y ahí empieza hablando de otros más. Ahí empieza hablando acerca de otros más, ¿sí? Entonces, por eso es que él dice, tengamos cuidado con estos hombres. Estos hombres son de Dios. Y aquel que atenta con un hijo de Dios, pues se las va a ver con Dios, ¿sí? Y nosotros no tengamos temor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si acaso que nos van a hacer llevarnos a la cárcel o algo, pues ahí podemos seguir predicando. Ahí podemos seguir hablando, ¿verdad?, del mensaje de Dios, porque no somos llevados por delincuentes, somos llevados por hablar el mensaje poderoso de Dios. Este es el fundamento de la decisión que tomaban los discípulos de Jesús. Era poner en práctica aquella parábola pequeña de los discípulos, ¿verdad?, de tomar el arado y no volver atrás. El que toma el arado, pone sus manos sobre el arado, no debe de volver atrás, porque si no el surco se va chueco, vamos a decirlo así, no va derecho. Esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículo 61. Entonces, así, ni los azotes que les dieron, ni el maltrato que les hicieron, los hicieron callar de hablar la palabra de Dios con denuedo. Entonces se dijo, si esta obra es de los hombres, se va a acabar, pero si es de Dios, va a permanecer. Seguimos diciendo esto, la obra, si es de Dios, permanece, si no es de Dios, se acaba. Y por eso es que tenemos nosotros que obedecer, donde estemos, predicar la palabra de Dios. No te amedrentes, no te dé miedo, no te dé temor, que estoy pasando por esto, que estoy pasando por el otro. Tú agárrate de la mano de Dios y sigue predicando el mensaje que el Señor te ha mandado. Te invito a que oremos y que le pidamos al Señor que nos ayude y nos dé la sabiduría de Él. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes para que el mensaje tuyo sea dicho claramente,
que no importa impedimentos, si tú vas con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre eterno, ayúdanos y guíanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor te guarde y te bendiga y que hagas su voluntad. Soy la pastora Toñita Ramos y te bendigo. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.